Eh, Espíritu Divino que nos habitas, guíanos por el camino del progreso espiritual. Que tu divina presencia se manifieste en todo lo que pensemos, digamos o hagamos en nuestro caminar por la vida. Abre nuestra mente para poder conocerte mejor. Abre nuestros corazones para poder comprenderte mejor. Prepara nuestros corazones para que se conviertan en la casa amable y humana en la que tú puedas habitar. Amado Espíritu, tú que te muestras en la gente buena que pasa por la vida haciendo el bien, danos la disposición de escucharte y seguir tus designios. Muéstranos a este pequeño grupo de estudio que hoy nos reunimos en tu nombre, lo que es la verdadera hermandad y fraternidad, para poder disfrutar ahora aquí en la tierra y después en el cielo de la familia celestial que tú quieres que seamos. Te ofrecemos nuestro corazón humilde, bueno y generoso, para que puedas habitar siempre en él y de esta forma puedas enseñarnos cada día más el amor a Dios y a nuestros hermanos. Amado Espíritu que nos habitas, acepta esta ofrenda de nuestros corazones que buscan y anhelan la verdad, para que estés siempre a nuestro lado y te damos las gracias por estar bendecidos por tu divina presencia. Te damos las gracias por tu paciencia y tu amor, compromiso para guiarnos por el laberinto incierto de la vida. Gracias porque a pesar de nuestras torpezas, nuestros continuos errores, nuestra testarudez y nuestros egoísmos, siempre estás ahí para ayudarnos y enmendarnos en el camino. Gracias por tu lucha constante, dedicación para darnos la vida y dárnosla eternamente. Amén. Así sea. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bernardo, Muy muy lindo. bonita la oración, muchas gracias. Sí, muy linda. Bueno, damos A Marcelino damos, le gustaría que fuesen personales y digo, bueno, pues voy a intentar hacer una mía personal. bueno, bienvenidos todos nuestros queridos hermanos, estudiantes y facilitadores del libro de Urantia. Gracias por acompañarnos en otro día de Sábado Azul. Le damos la bienvenida a Tatiana, que nos acompaña de Estados Unidos, José Niño desde Bogotá, Angelita María desde Manizales, Ramón Ortiz. ¿Tú estás en Bogotá, Ramón? Sí, señor. Ok, Buenos Gabrielito, días para todos y bienvenido. saludos. Gabrielito desde Ecuador, Oli desde Argentina, nuestra querida Maricé desde España, Bernardo desde España, Miguelito desde España, Luce de Houston y nuestro facilitador Marcelino desde Mérida, Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros. Olé desde Ay, Chile. es Chile, Chile, Chile. Ok, perdón. Bueno, entonces, hace 8 días estábamos con la charla del documento sobre los orígenes del libro de Durantia. Hoy quisiera preguntar cómo quieren abordar el tema, si continuamos leyendo el documento que traímos, que ya todos lo tienen en el WhatsApp del grupo, o cómo quieren abordar el tema hoy. ¿Les parece que continuamos con la metodología que traímos, seguimos hablando? ¿Cómo quieren? Para darle gustos a todos. Para darle gusto a todos. Pues yo creo que como veníamos haciendo la lectura, porque si desconocemos el tema, tenemos que aprender algo sobre él leyéndolo y después hacemos como una pequeña, como veníamos, No todos al una tiempo, porque no. pequeña debate, un pequeño debate sobre lo que Listo. vamos leyendo, digo yo. Angelita, ¿cómo estás hoy ¿Ya estás haciendo almuerzo o puedes acompañarnos un ratico a leer? Angelita, Sí, aquí estoy, no me he ido. bueno, entonces, Presente. El primer contacto. Efectivamente, los Sadler tuvieron que acudir pronto a la nueva vivienda del paciente y, como ya era costumbre, se sentaron al lado de su cama observando y esperando a que se despertara. Lena notó que se humedecía los labios. Quizás quiere decir algo. Podríamos hacerle alguna pregunta, dijo. ¿Cómo se sienten? Ante el gran asombro de todos, el hombre habló, pero aquella voz no era la suya.
sino una voz peculiar que dijo ser un estudiante de otro planeta en visita de observación. Aquel ser, al parecer, hablaba a través de aquella persona. Los doctores creyeron que estaban simplemente presenciando un fenómeno llamado oralidad automática, en la que el subconsciente actúa sin que la persona se dé cuenta. Para confirmar aquel diagnóstico, Sadler le pidió que le visitase en su consulta unos días después del sorprendente suceso. Estaba convencido de que debía explorarle psicológicamente para descubrir, por el tradicional método de la hipnosis, la supuesta causa del fenómeno. Sadler creía que este inexplicable de este comportamiento tenía su base en el subconsciente de aquella persona. Si alguien quiere hacer algún aporte o hablar al respecto, a mí me gustaría de pronto saber si alguno del grupo ha escuchado ese tema de la oralidad, del tema que hablan acá, de que hablaba a través de la persona. La verdad no conozco mucho, pero si alguien sabe de eso, que nos pueda comentar. Fenómeno llamado oralidad automática. Bueno, Wilson, cuando las personas me han preguntado acerca del fenómeno de espiritismo, del fenómeno de canalización, entonces nos alegra mucho la presencia de María Auxiliadora. Bienvenida, María Auxiliadora. Qué bueno tenerla con nosotros. Bienvenido, José Manuel. Hola. Qué bueno tenerlo con nosotros. Entonces, una de las cosas que yo comento es que es un fenómeno que tiene que ver con la activación del subconsciente. Es decir, existen tres tipos de trance, en mi opinión personal: el trance profundo, el trance medio y el trance sutil. El trance profundo, por ejemplo, es cuando la persona cae en ese estado donde hace cosas y no recuerda absolutamente nada. Es por ejemplo, el fenómeno espiritista. El trance medio es el caso donde la persona tiene cierto grado de somnolencia, pero está consciente, que es el caso de canalización, que a veces se produce en los grupos metafísicos. Y el trance sutil es el caso de éxtasis espiritual, que se produce en forma consciente, pero con un grado de éxtasis extraordinario, que es lo que de alguna manera tiene que ver con las meditaciones en el Tíbet, todas estas personas de tendencia hindú, budista, que generalmente se conectan de esa manera. Entonces, de acuerdo a lo que nos comentan los reveladores, porque ellos nos dan apenas algunos toques, eso tiene que ver con la conexión generalmente del subconsciente, no tiene mucho que ver con la conexión superconsciente donde se encuentra el ajustador, sino con el aspecto del subconsciente. Entonces, por ejemplo, yo comento que cuando una señora determinada se conecta, por ejemplo, en una sesión espiritista y se conecta, por ejemplo, con un determinado santo o santa o algún ser de estos que ellas dicen que son mediums, entonces mi opinión es que se conecta con un archivo del subconsciente porque cree eso y el subconsciente toma a esa persona, hace una cantidad de cosas, pero que es a través de ese archivo que tiene alojado en el subconsciente, y efectivamente así pasa en forma más sutil en el caso de la canalización, y generalmente pasa en el caso del éxtasis más elevado, ¿no? El éxtasis espiritual de las meditaciones. En todo caso, no es que algunas veces no haya conexión con el superconsciente donde está el ajustador, pero que por lo general dicen los reveladores que es algo no recomendado, no confiable, porque generalmente hay una conexión con los archivos del subconsciente. Entonces, esa oralidad que habla William Sadler acá, sí, es algo muy similar, y es sumamente interesante que tengamos nosotros esos datos. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado para no confundir, porque ya incluso en la época del año 97, yo conversé con uno de los fideicomisarios, Georges Dupont, el francés, y le pregunté sobre el hecho de que personas que canalizaban me decían que ya tenían un conglomerado de documentos adicionales al libro Durantia. Y entonces él, en torno de broma, me dijo: no se preocupe, Marcelino,
que allá hay personas que han llamado a la fundación y han dicho es Micael de Nevadón, modifiquen esto porque está hablándoles a ustedes Micael de Nevadón, todos nos reímos allí. De manera que eso quería compartir con ustedes, estimado Wilson. Gracias, mi querido Marcelino. La pregunta también, y de pronto Marinet también me puede ayudar, ¿eso científicamente es comprobado? ¿Es un método científico aprobado por la ciencia? Adelante, Marinet. Pues justamente sobre eso iba mi comentario, porque según entiendo, todo lo que ha dicho Marcelino, justamente es lo que Sadler estudiaba, investigaba y concluía que eran fraudes. Entonces, ¿cuál es la diferencia o la línea, digamos, límite o limítrofe entre esos fenómenos que Sadler estudiaba y este fenómeno de oralidad automática que manifestaba el sujeto dormido? Porque entonces empezamos a ver el papel del sujeto dormido y era quizás, digo yo, eh, despertar la confianza en Sadler de que realmente quien hablaba no era el sujeto dormido. Entonces, este fenómeno de poder hablar a través de esta persona no tiene nada que ver con todos los demás fenómenos que diferenciaba Sadler y los catalogaba como fraudes. Ahora, ¿cómo se presenta este fenómeno de que estas entidades hablen a través del sujeto dormido? No lo sé. Lo cierto es que Sadler lo tomó como verdad, como cierto, como diferente a todo lo demás. Entonces, pues eso, hacer la diferencia entre los otros fenómenos que acaba de mencionar Marcelino y este fenómeno, al que quizás no podemos darle en este momento una explicación, pero sí una diferenciación. Eso era. Gracias, Marinet. Angelita, ¿continuamos? Claro que sí, aquí estoy. Wilson, lo que acaba de comentar Mariné es sumamente interesante, Wilson, muy interesante, sumamente interesante porque Mariné ha repetido cómo establecer la diferencia. Y entonces eso es una de las cosas que tenemos nosotros que tener muy claro, porque por esas faltas de saber qué diferencia nos confundimos. Y no olvidemos que hay unas técnicas para ver cómo se lava el cerebro a nivel de distintas organizaciones, no solo religiosas, sino políticas. Y entonces tenemos que tener muy claro. Entonces, todo aquello que, en mi opinión, todo aquello que produce paz, esperanza, consuelo, que produce regocijo, que produce un bienestar al prójimo y un bienestar al yo, y que produce sensación de calma, de tranquilidad y todo lo que tenga que ver con una verdadera disposición al servicio y que no haya el más mínimo remordimiento de conciencia, tiene que venir del espíritu. En cambio, lo otro, que produce sensación de incomodidad, temores, todo tipo de desajustes, que no van a cooperar con el yo ni con el prójimo, tienen que venir del ego, tienen que venir de ese subconsciente, de la parte del ego. Entonces, es muy importante esa diferenciación y es la base de todo ese esfuerzo que hacemos para conectarnos con esa verdad emanada por el ajustador. Estimado Miguel, adelante. Wilson, tanto Miguel como José Manuel Rodríguez Vargas, que está allí, él es de Manizales, yo lo conocí, estuve con él antier en un grupo, él también está alzando la mano, sino que todavía no le vamos a enseñar a lo de las reacciones. Entonces tenemos a Miguelito y tenemos a José Manuel Rodríguez, que le damos la bienvenida, es de Manizales y es la primera vez que... Gracias, Angelita. Acuérdate que tú eres la reina de este grupo y tú aquí ordenas. Adelante, Miguelito. No, muy breve. Yo sí, estoy conectado. Yo pienso que está bien. O sea, hay una diferencia, lo ha explicado Marinet y tal. El tema que yo planteo es que esa diferencia es válida para nosotros, los urantianos que hemos leído el libro. Imaginemos que ese contraste o esa diferencia entre dentro de toda la parafernalia que nos ha explicado Marcelino para alguien que no ha leído el libro, y sería otro punto más de brujería, especulación,
fuente de, en fin, os quiero decir que sí, para nosotros es válido porque ya tenemos una referencia y una base que es el libro, pero para quien no haya leído el libro y solo leyera, por ejemplo, las explicaciones de Sadler, sería una información más creíble o no. Solo quería decir eso. Gracias. Gracias, Miguelito. A ver, José profe, Manuel, ¿vas José a Manuel. preguntar algo? Estás muteado, quítale, abre el micrófono. Abre el micrófono, José Manuel, porque cerraste fue la cámara. Wilson, yo creo que tú se lo puedes abrir en los 3 punticos. Mm. ¿Dónde está aquí, José Manuel? Arriba tiene 3 punticos. Ok. José Manuel, ¿vas a preguntar algo? ¿Fue que cerraste la cámara o si no, seguimos adelante? Ahí le activé ya el audio, sí, ya quedó activado. Bueno, mientras que lo organiza, sigamos nosotros aquí. Sigamos. Entonces, continuemos. Una vez en la consulta, Sadler tuvo mucha dificultad en dormir, pero tras conseguirlo en esta y en otras sesiones posteriores, el doctor se percató de que no existía en el subconsciente de aquella persona recuerdo alguno del supuesto visitante celestial. Aquello parecía increíble y muy desconcertante. Con el tiempo, otros supuestos visitantes comenzaron a hablar a través de él, pero Sadler continuaba confuso, sin realmente poder confirmar que la extraordinaria y novedosa información desvelada en aquellas sesiones tuviera en efecto su origen en la mente del paciente. La excelencia y coherencia de lo que se comunicaba impresionó a los doctores, como también el hecho de que el sujeto dormido era indiferente y manifestaba poco interés o preocupación, ni por lo que le sucedía en el sueño, ni por la información que se daba. Todo lo contrario que su esposa, que se mostraba bastante ansiosa. A pesar de su desconcierto, Sadler seguía creyendo que podría encontrar una explicación científica a este caso y empezó a consultar con otros científicos y doctores sobre aquel misterioso fenómeno. Como se ha mencionado, llamó entonces a Howard Thurston y a Sir Herbert Wilkins, expertos en fraudes y trucos de espiritismo, pero ni estos ni otros especialistas en la materia pudieron encontrar explicación alguna a aquel extraño comportamiento y, al igual que él, se mostraron intrigados y perplejos ante la inusitada información que aquel hombre proporcionaba en las sesiones nocturnas. Entretanto, la vida proseguía. La década de 1911 a 1921 fue una de las más turbulentas y terribles de la historia de la humanidad. El todopoderoso Titanic se sumergió bajo las olas del Atlántico en abril de 1912, dejando malherido el orgullo de los hombres que parecían haber desafiado a la naturaleza con su tecnología. La pérdida material del Titanic tuvo una amplia difusión, pero la fría indiferencia de la compañía White Star Line, que descontó dinero de la paga de la tripulación desde el minuto en que se hundió el buque, se aceptó en silencio sin que trascendiera aquel día a los medios de comunicación. A los cheques que se les dieron a las afligidas viudas se les había descontado incluso el precio de los uniformes, como se informó en una nota, al no haber sido devueltos. 2 años más tarde,
El mundo civilizado entraba en guerra y aunque terminó en 1919, se plantaron las semillas para la Segunda Guerra Mundial. Mientras en Chicago se pavimentaba el terreno para una nueva era de religiosidad y descubrimiento espiritual. A comienzo de los 20, el afán por el nacimiento de una revelación de los tiempos que deshiciera la oscuridad materialista del planeta tomaba un nuevo giro. El foro. Alrededor de 1923, de camino a la Universidad de Kansas para dar una conferencia sobre psicología gestalt, William S. Sadler escribió una nota a su hijo Bill Sadler, de 15 años, estudiante en aquel momento de secundaria, diciéndole que sería una buena idea reunirse con algunos de los amigos y colegas del doctor y los de Elena para tomar el té y tener alguna charla de tipo general los domingos por la tarde. Los Sadler se habían trasladado ya a una casa nueva más espaciosa en el número 533 de Riverside. En la nota también le decía Bill que discutiera la idea con su madre, pero cuando Sadler regresó a Chicago, se encontró con que su esposa había invitado a un grupo de 30 amigos el domingo a las 3 para tomar el té. Yo hago una consulta, que aquí hay personas que saben mucho, como el profe José Manuel saben mucho. ¿Qué pasó entre ese 1908 y 1920? Porque ya hace un salto. Entonces, ¿qué pasó con el sujeto dormido y con el grupo de Sadler? ¿Alguien sabe qué sucedió? ¿Me está escuchando? Sí, señor, ahí se te escucha. Bueno, gracias. Recordemos que el proceso comenzó en los años 1900. La señora Caroline Kenda, dentro de lo que ella habla, dice que el doctor Sadler, pues, dijo que el libro de la mente equivocada, la mente equivocada del subconsciente. Se te escucha un poquito lejos, José Manuel. Ya, perdón. El proceso comienza en el año 1900. Lo que pasa es que en el libro que el doctor Sadler escribió acerca del sujeto durmiente, reservó 4 años. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que del año 1900 al año 1924 tuvieron un entrenamiento ellos, aparte de conocer al sujeto durmiente. Nunca la información fue dada a través del subconsciente de él. En la página 281 del libro La historia de los secretos Durantia hacen una aclaración, ¿cierto? Dice, lista dada por Sadler de actividad inusual de la conciencia marginal, o sea, la mente subconsciente. Entonces, da una serie de datos ahí que aclaran que por medio de ninguna de esas cosas fue dado el libro Durantia. Los seres intermedios utilizaban las cuerdas vocales del tipo, nada más. El ajustador de pensamiento de ese separado el que permitía que los reveladores expusieran o se presentaran de acuerdo a lo que iban a hablar. Gracias. Gracias, profe. Adelante, Marcelino. Gracias, hermano. Agregando algo más a lo que comenta José Manuel, hermanito, entre alrededor de 1906, quizás un poco después, un poco antes, hasta alrededor de 1920, 22, 24, 25, hubo un intenso, de acuerdo a los datos que nos da Mark Kuliek, un intenso esfuerzo por parte de los reveladores de la capacitación del pequeño grupo de contacto humano. No olvidemos que ellos no tenían ninguna noción sobre lo del ajustador, pues había el concepto del espíritu de Dios, pero no los conceptos tan detallados que los reveladores querían dar, de manera que ellos empezaron a tener un grado de conciencia de todo lo que tiene que ver con estas nuevas enseñanzas que no aparecían en ninguna filosofía humana, y también los conceptos del cosmos, que por supuesto la ciencia había revelado algunas cosas, pero otras no. Entonces, todos estos conceptos de la deidad profundos, del cosmos, de la presencia de esa deidad en el humano, que era de alguna manera novedoso, fue un proceso de capacitación intensiva que se produjo entre esos años, alrededor de 1906 y 1920-25. Entonces quería agregar eso, hermano. Gracias, Marcelino.
Gabrielito, adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes también con todos. Bueno, quiero agregar unas cosas que a mí me parecen interesantes. No solamente he leído este libro, sino tal vez algunas anotaciones de algunos historiadores referentes a este tema. Y yo me quedo con la parte de procesos que se llevan a cabo tanto cuando se escribió la Torá, vuelvo a insistir, tanto cuando se escribió la Biblia, que duró 300 años ese proceso, la Torá 600 años y el libro Durantia probablemente 30 años. Y me quedo no recuerdo cuál fue el autor que divide este proceso en fases, ¿no? Y la primera fase la pone en la fase de preparación, que fueron hasta el año 1906, si no más no recuerdo, hasta 1923, ¿no? ¿Y cuál es esa fase de preparación? Recordemos que si es que las personas involucradas eran miembros de, ¿cómo se llama?, de este grupo que ayuda, este cuerpo de reservas del destino, ¿no? Ellos también tenían que tener una fase de entrenamiento, irse probando en todos estos procesos, ¿no? El sujeto dormido, Sadler que no creía, Sadler que estaba y Lena que estaban en su formación académica, la época en que vivían, dónde se dio, en un Chicago convulsionado. Ya saben cómo era Chicago en los primeros años, ¿no? No es la capital del estado de Illinois, Chicago, ¿no? Pero fue una ciudad que resurgió, así como resurgió todo el modernismo de América del Norte. Entonces, la segunda fase que pone este historiador es la fase de contacto inicial, que se da ya en 1924, según el historiador, y entre 1924 y 1942 ponen, creo que la fase del nacimiento de las escrituras, para después elaborar una fase de desarrollo organizacional sobre el libro Durantia, ¿no? Entonces, me parece a mí interesante que miremos esto como un proceso. Así, el libro Durantia tuvo un proceso para ser canalizado y para que haya podido ser revelado, ¿no? Y no imaginar de que los contactos con el ser durmiente se dieron todos los días o 2 veces a la semana, ¿no? Sino que fueron en formas periódicas y esos periodos no fueron irregulares también. Pueden ver que el doctor Sadler viajó a Europa, creo que por el año 1912, con Lena, y inclusive tuvo estudios con este famoso doctor en psiquiatría, Sigmund Freud, ¿ya? Y con Jung. Así que luego regresó y siguieron los contactos, no habían perdido esos contactos y nuevamente apareció ese fenómeno del sujeto dormido. Así que todo esto que nos está contando este autor que estamos leyendo, tenemos que verlo como todo un proceso y no como algo que nosotros los humanos tendemos a ver de que en un momento determinado las cosas aparecen así o se dieron así tan rápido y metódicamente. No, todo llevó su tiempo. Bueno, ese era el aporte que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Gabrielito. Adelante, Maricet. Ven, Maricet, ¿me permites un minutico? Si nos pueden contar quién es la persona que está allí en cámara, que también hace una pregunta en el chat, pero que no sabemos quién es porque no se ha identificado. Entonces, si es tan amable de mostrarse en cámara y darnos su nombre, por favor. Démosle la bienvenida a nuestra querida Esther.
A Esther, A bienvenida. Esther y a Octavio, bienvenido Octavio también. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un gusto aquí acompañarlos hoy. Bueno, tan linda. Nuevamente le solicitamos a la persona que está allí, que solamente vemos un fondo, si se puede identificar, por favor. Nos está oyendo porque está hablando en el chat, pero no sabemos quién es. Aquí tiene Universo. Ok, ustedes dirán si seguimos adelante o qué, porque Sí, porque parece que se aparece esporádicamente como se aparecía Pero, con el sujeto dormido. pero Ya yo mismo no lo veo vamos a escuchar ninguno. hablando. Yo los veo a todos Es que es Ya un vi, ya plan, vi, ya vi, ahí está, ya que lo vi. tiene un planeta de fondo, sí, planeta Ah, Tierra de fondo. Adelante, sí. María. No, es que iba a decir lo que ha dicho Ángela, que hay aquí una persona y luego lo que había, a la conclusión que sacó Marinette, que habría que llegar a cómo Sadler concluyó que no era un fraude. Ese es el kit de la cuestión. Sí, y yo estoy buscando, perdón que interrumpa, sin No, no, alzar la mano. no, Estoy yo buscando solo, en la página de urantia.org a ver si salen ahí los libros de Sadler, pero no salen, entonces no sé dónde se pueden conseguir. bueno, este señor o esta persona que está allí, no sé si es hombre o mujer, disculpen, él sí pone un comentario en el chat donde dice, si los seres intermedios usaban las cuerdas vocales del durmiente, eso es una clara descripción de una canalización. Entonces, ¿por qué los lectores de Urantia le temen tanto a esa palabra canalización? Marinette responde, porque no es una canalización. ¿Quién más le puede explicar a él que no es canalización, sino que usaban sus cuerdas vocales únicamente? vamos, que no es un ventrílocuo, ¿no? Y a él no Bueno, le está llegando la información para él hablar. Simplemente están utilizando estas cuerdas vocales para estos seres celestiales hablar a través de él. Pero a él no le está llegando información para luego remitirla. Esa es la diferencia con la canalización. bueno, lo importante es que se sepa, por ejemplo, yo he estado conociendo a varias personas que canalizan y generalmente pues tienen una acumulación de conceptos que se identifican con sus doctrinas o con sus creencias y en algunas, por ejemplo, en una oportunidad, una de esas personas que se dejaba llevar por el proceso de canalización, en aquella época me pidió 4 libros y se motivó tanto, tanto, en aquella época se lograban conseguir estos libros todavía en las librerías e inclusive se podían distribuir, ¿no? Y entonces esa persona, después de pedir 4 libros, efectivamente se rechazó y no quiso ningún libro porque no coincidía con la reencarnación tal como él concebía y como se había canalizado. Entonces, es importante tener claro que sí, pudieran haber algunas coincidencias con el ajustador, pero la gran mayoría pues tiene que ver con aquellas experiencias de expresión del subconsciente a través de la persona y eso indica pues que no hay esa disposición a la verdad del espíritu, sino más bien a la verdad complaciente, a lo que complace. Los reveladores comentan de que cuando se produjo este caso, ellos dicen que cuando se produjo este caso con esta persona durmiente, el ajustador sale de la persona, el ajustador sale y un ser intermedio secundario se conecta con la mente de la persona para poder hacer como una especie de conexión. El ser intermedio secundario es una conexión entre la personalidad, por ejemplo, un consejero divino, y la mente de la persona. De manera que a través del ser intermedio, este consejero divino logra la voz de esta persona y por esa razón no habla esta persona, sino habla el consejero divino, pero a través de esta persona, es decir, con una mente libre del ajustador, el ajustador sale fuera de la mente del individuo y el individuo puede tener esa posibilidad con esta técnica de hacer pasar a través de él la voz del consejero divino. Eso es lo que dan a entender
los reveladores. Gracias, Marcelino. Adelante, Marinet. Que sería interesante que pudiéramos colocar el link del libro de Sadler en la grabación que va a quedar para YouTube, para que la gente que esté escuchando pues pueda leer las diferencias entre una cosa y la otra. Eso por un lado. Y lo otro, decirle a punto, porque se identifica como un punto, no tiene nombre ni nada, que no es temor, que nosotros no tenemos temor por la palabra que él menciona, pero se supone que si está aquí también debe ser lector del libro. Entonces, seguramente debe decir que tenemos nosotros temor porque él o ella lo tiene. Entonces, ¿quién más que esa misma persona, punto, para explicar el temor que siente acerca de esa palabra? Entonces, pues le damos la palabra para que explique. Eso era. Gracias, Marinet. Esperemos a ver qué nos comenta. Mi querido Miguelito. Sí, quería preguntarle a Marcelino concretamente, que ha dicho, nos ha compartido que él ha hablado con mediums o no con, no sé cómo has dicho la palabra, como urantiano. Tú has leído el libro y dices que has hablado con personas que no tienen nada que ver con el durmiente, y a mí eso me preocupa por como soy urantiano y eres tú también un buen urantiano. Yo no creo en nadie que no sea lo que tanto trabajo me cuesta aceptar lo del durmiente, lo del este dormido, y vale, tiene que haber una manera, tengo que aceptar una manera de contacto para que me llegue la riqueza del libro Durantia. O sea que por eliminación acepto esto, pero a un hermano urantiano que diga que ha tenido o que ha hablado con mediums o no sé cómo lo has dicho, me extraña mucho, hermanito. Lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. No, lo que ocurre, gracias Miguel, gracias. Lo que ocurre es que, acuérdense que son 30 años casi recorriendo Venezuela. Entonces, en eso, pues las experiencias, hubo algunas experiencias antes de conocer yo el libro, con algunas personas espiritistas, mucho antes de conocer el libro. Entonces tuve esa oportunidad por circunstancias de salud y por otras circunstancias de tener una cantidad de experiencias con algunas personas y pues incluso participar en algunas circunstancias donde fue ya una cuestión de hecho allí. Y también, inclusive yo tenía muchísimas interrogantes. En una oportunidad estaban algunas personas, vamos a decir, en esa sesión de lo que es lo que llaman siendo materia o siendo canal, mejor dicho, mediums. Incluso yo le pregunté varias cosas a ver hasta qué punto había un cierto grado de veracidad, de manera que no salí muy convencido de eso. Y tuve también, he tenido oportunidad de conversar con muy pocos casos, pero personas que canalizan. Y entonces, estudiando los conceptos y estudiando lo que de alguna manera opinan, pues uno se da cuenta que hay una cantidad de verdades complacientes en medio de algunas verdades reales que sí manejan. Entonces, esa es la causa, pero no es que alguna de estas personas con el libro en la mano, estudiantes, han canalizado, pero sí he sabido de que, por ejemplo, en el movimiento 1111, con el mayor grado de respeto, pues se habla mucho de canalizaciones, y también he sabido de personas que tienen una cantidad de documentación que dicen que es el anexo que se ha autorizado para el libro Durantia. De manera pues que es bastante delicado eso y tenemos que manejarlo con sumo cuidado. Gracias, mi estimado Marcelino. Mi querida Marinet. Pues quería decir que ya estamos entrando en otros terrenos y entonces en el libro también, sobre todo para la gente que pueda escuchar y no sea un lector, nos advierten que desde Pentecostés ese tipo de comunicaciones, llámense como se llamen, no pueden ser posibles. Entonces, quizás estamos dándole mucha publicidad en este momento sin poder aclararlo, y no me parece conveniente una cosa sin decir la otra. Entonces, creo que mejor adelantamos el tema que nos trajo aquí, y
e invitamos a las personas que están escuchando tanto a leer como el libro de Sadler, que aclara esos puntos, y también el libro de Urantia, donde dice que después de Pentecostés, ese tipo de comunicaciones es imposible, aunque a mucha gente le parezcan tremenda aventura. Eso era todo. Gracias, Marinette. Muy amable por la aclaración. Mi querida Oli, No, yo quería decir nomás que después de tantos años de lectura de este libro y convencida en que en realidad en el planeta no hay otro libro que tenga una firma humana. Si yo escribo un libro de la magnitud de Durante, yo pongo mi firma, por supuesto, y doy un testimonio que soy un escritor. Entonces, a mí de verdad que en estos años no me ha preocupado nunca el tema de que si es canalización, para aclararle a este señor o señora Puntito, que en realidad hay que dar la cara a uno cuando está en un debate a nivel de seres pensantes. Yo creo que uno tiene que ponerse con todo y asumir qué crees tú o qué creo yo, con respeto. De verdad que no hay otro libro en el planeta, porque todas las canalizaciones de conversaciones con Dios, este mismo el curso Milagro, distintos libros que en realidad hemos leído, eh, ninguno está a la altura de tener tanto tema, tanta teología del más alto nivel, porque el prólogo no lo puedes leer antes de varios años, toda la primera parte, la vida de Jesús. Entonces, es indiscutible que estamos ante un fenómeno paranormal, por supuesto que estamos ante un fenómeno paranormal, pero que lo escribiera el sujeto durmiente, que la pluma se desplazara, que lo analizara Sadler, lo estudiaran. Entonces, para mí me queda clarísimo que estoy en una verdad bella y verdadera. Eso nomás. Bravo, Oli. gracias, Oli. Nuestra querida Esther colocó en el chat, en una canalización el mensaje pasa por la mente del canalizador. El mensaje puede ser distorsionado o permeado por el sistema de creencias del canalizador. En Urantia entiendo que la mente del durmiente estaba anulada mientras se recibía el mensaje. Ok. Sí. Adelante, profe. Gracias. En la página 221 del libro de Urantia hace una aclaración con referente a la reencarnación, pero a la canalización, si la leemos con atención. Dice, por todo lo dicho, vosotros los mortales que apenas estáis dando ahora vuestros primeros pasos hacia el viaje eterno, os dais cuenta de que deberéis avanzar un largo trecho antes de progresar por medio de la certeza visual y material. Tendréis que utilizar la fe durante mucho tiempo y depender de la revelación si esperáis progresar con rapidez y seguridad. Entonces creo que esto aclara muchas cosas para no estar buscando donde no se nos ha perdido nada. Gracias, profe. Perdón, ¿qué dijo? ¿Página o? Ya asume, es el documento 19, Ah, párrafo quinto, página 221 finalizando el párrafo, página 221. Gracias, profe. Angelita, ¿continuamos? Sí, señor. Voy a juzgar algo. El señor del punto se salió, ¿sí? Entonces ahí pudo haber sucedido varias cosas. Primero, yo conocí a varias personas que me pidieron que las entrara al chat. Eso fue el miércoles, pues estuvimos en un grupo de otra filosofía, se llama Escuela Magia del Amor, de Gerardo Esmeldir, de aquí de Colombia. Me pidieron mucho que les hablara sobre Urantia, les estoy hablando, entonces 3 me dijeron que por favor los metieran en el chat, que ellos querían participar. ¿Qué deduzco yo? Y puede ser un juicio que no sea real. Que este señor entró por primera vez y lógicamente no entiende lo que estamos hablando, porque yo en ningún momento ni siquiera me preguntaron de dónde se originó el libro, entonces no tuve la oportunidad de hablar del doctor Sadler, ni del durmiente, ¿correcto? Segundo, pues aquí mi niña Maricé, que ella siempre, ella es así, ella va diciendo las cosas como le nacen, pues hizo de pronto un comentario, de pronto estoy haciendo un juicio, que no le gustó al señor del punto y se salió, ¿sí? De todas maneras, yo voy a investigar si fue alguien de ese grupo,
y le ayudó un poquitico más a que entienda esto, porque él ya está hablando de canalizaciones, de cosas, o sea, es un hombre, que ninguna mujer metí. El señor nunca ha leído Urantia, entonces no sabía de qué se estaba hablando, por lo tanto tiene su enredo con las canalizaciones. Es un paréntesis, pues, que hago porque deduzco que eso pasó. Gracias, Angelita. Y también poner en consideración que ya tenemos 60 miembros en el grupo de Durantes del Amor, 60 miembros. Qué felicidad. Marinet, adelante. Maricé. Maricet. No, bueno, dice Mariné que fue ella la que lo espantó. Sí. Bueno, Ay, mujer hermosa, te amo tal como eres, nunca cambies. continuamos, Angelita. Aquel grupo estaba destinado a convertirse en el foro al que pronto se incorporarían personas de todas las esferas de la vida. Clyde Bedell me dijo que en las reuniones, en un principio informales, se le hacían preguntas a Sadler sobre los temas del día. Después, sin embargo, cuando se comenzaron a leer los escritos, las reuniones se hicieron más tediosas. El foro fue un éxito en número de personas, llegando a acoger hasta un total de 486 miembros. Su última reunión tuvo lugar el 31 de mayo de 1942. En una entrevista realizada en 1983, Clyde Bedell se refiere a esos primeros días. Estamos en el año 1924. Clyde tenía 26 años de edad y acababa de regresar a Chicago. Vi a Lister Alwood. Cené el domingo en su casa. Me preguntó si me gustaría ir a una reunión del foro en la casa de un eminente psiquiatra de Chicago. Yo le hice algunas preguntas y él me dijo, bueno, Sadler es un orador fantástico. Habla de todo tipo de cosas. La charla puede ir en cualquier dirección, pero es un hombre fascinante, interesante y brillante. Así que ese primer domingo cené en casa de Lister y fuimos al foro del doctor Sadler en Riverside. Fue muy interesante. No tenía idea ni de lo que pasaba allí, ni de lo que él hablaba. Clyde continúa diciendo que le pidió a Sadler permiso para invitar a alguien al foro. Se trataba de su esposa, Florence Evans, a la que trajo en la siguiente reunión. A propósito, debo mencionar el hecho de que poco después de unirme al foro, Lister Alwood se fue de allí. Había bastante movimiento de personas. No existía límite para lo que se podía discutir. Creo que un buen número de las personas que se unieron al foro en los primeros años tuvieron la impresión, años más tarde, de que habían sido las circunstancias las que le habían empujado a ello. Si ese era el caso, lo que ocurrió antes de que los escritos empezaran a llegar no tenía mayor importancia. Es extraño, pero no recuerdas muchas de las cosas que crees deberías poder recordar. ¿En qué año comenzaron a llegar los escritos? No lo sé. Si hubiésemos sabido que aquello era una revelación de los tiempos, habríamos llevado un diario. A medida que en el foro se comenzaban a discutir distintos temas, Sadler continuaba con su afán por descubrir el origen de aquellas desconcertantes manifestaciones nocturnas del sujeto dormido. Él y su esposa habían comenzado a preparar preguntas diferentes sobre el universo para formulárselas en cuanto se presentara la ocasión. El doctor, de forma privada, desarrolló una especie de cuestionario con 52 preguntas, especialmente difíciles, las cuales memorizó. A Sadler se le conocía por su increíble memoria fotográfica, para ver si los visitantes podían adivinarlas. De acuerdo con Sprunger, Sadler no creía en la telepatía. Angelita, o sea que aquí han pasado ya 20 años
Y el doctor Sarles sigue con la idea de descubrir qué era lo que le pasaba al paciente dormido. Eh, Ajá. pero entonces quiero hacer la pregunta a José Manuel. ¿Qué fue el entrenamiento que le dieron a ellos? Porque aquí hasta este momento, 20 años después, aparecen las 52 preguntas que aquí realizaron o que sacó el doctor Sadler. Entonces, en los 20 años de entrenamiento, ¿qué fue lo que les enseñaron? Gracias. Primero que todo, habían varias parejas, ¿sí? Perdón. Primero que todo, el sujeto durmiente mm, nunca fue necesario para la transmisión de los documentos, porque tenía un ajustador avanzado. A ellos los entrenaron y en esa serie, primero que todo, doctor Sal siempre eran preguntas y respuestas a los visitantes que llegaban. Entonces, eso conlleva que el doctor Salder no creía mucho en lo que estaba pasando con el sujeto durmiente. Aparte de eso, sí, después hubo una cantidad de mensajes, sí, entre comillas, que se dieron. En 1942, de esos apócrifos, el hijo del doctor Sadler lleva unas cosas muy interesantes. ¿Sí? Ya cuando comienza la revelación, ¿cierto? Ellos estaban adaptando, ¿cierto? Adaptándose a lo que los reveladores estaban tratando de comunicarse, ¿sí? Hubo mucha información que se destruyó para evitar procesos. Tengo en mis manos, yo leí, por favor, mente abierta a esto, ¿sí? Porque son libros de mucho cuidado. Eh, Pude conseguir hace años los diarios de Harold Sherman y hay cosas ahí muy interesantes con referencia a la revelación. Harold Sherman entró inicialmente muy honestamente con ganas de aprender, pero ya después vino la ambición, bueno, una serie de cosas tenaces. Pero hay una parte donde él habla de lo que leyó Bill Salder acerca del llamado de atención que hizo Tabamantia a los ángeles del progreso y de la economía, porque habían dado mucha información y esa información no era ganada aún para la Tierra. Y llamó fuertemente la atención junto con un ángel llamado Alfonso Boncón. Entonces, lo que puedo decir es acerca de eso. Tal vez más adelante podemos leer lo que habló Tabamantia. ¿Sí? Gracias. ¿Aló? Aló. Eh, eh, esta pregunta va para Bernardo. Bernardo, ¿el tema que tú quieres tratar sobre la socialización es de este tema o es después de la No, salida de la... no, a ver, como estábamos hablando del origen de la revelación y demás, era como una continuidad, ¿no? Si a alguien le interesaba en el grupo de que tratáramos el tema de la socialización de la religión, no de la religión, perdón, de la revelación, que es diferente. Porque es algo de lo que se habla muy poquito y, y también un tema un poco complicado, ¿no? Porque eh, mucha gente opina que, que no se deben crear estructuras piramidales, digamos, tal como tienen las religiones formalizadas actualmente, pero sí es verdad que si tienes una visión a largo plazo, cosa que es muy complicada, yo estoy hablando de cuando lo primero que no va a ser una tarea nuestra, es decir, nosotros estamos en el principio y solo vamos a ver estas pequeñas reuniones, ¿no? Pero cuando los lectores empiecen a salir por miles y millones, ¿vale? Eh, y estos lectores quieran socializar, ¿cómo se va a hacer? ¿No? ¿Cómo se va a hacer? El libro habla también, por ejemplo, de que la religión cristiana, que es la mejor del planeta, pero que es una religión improvisada. Fue una religión improvisada. Y por eso evoluciona a baja velocidad, ¿no? O progresa a baja velocidad. Nosotros, si queremos que la revelación no sea improvisada, tendrá que ser organizada, creo yo. Y cuando esa organización se ha de dar a nivel mundial
de todos los países, todos los continentes, todos los países, todas las regiones, todas las localidades, es decir, en todos los rincones del mundo, cuando esa socialización tenga que ser a nivel de millones de personas, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Sin que lleguemos a la formalización y a la cristalización de la revelación, ¿no? A ver, yo veo ahí un tema muy interesante, que se puede debatir muchísimo, muchísimo y muy amplio, pero claro, pues eso, si la gente quiere, o yo solo lo propongo, ¿sabes? Nada más. Ah, listo, Bernardo. Entonces continuemos y al finalizar hablamos de eso. Gabrielito, adelante. Y bueno, complementando un poco lo que dijo José Manuel, Sherman escribe el libro How to Know What to Believe en el año 1976. En mis anotaciones están de que él aquí desafía los trabajos realizados en todos esos tiempos de los escritos. También hay que tener en cuenta que si es que alguien quiere ser historiador sobre estos temas, hay un proceso, si más no me equivoco, que creo que más adelante lo vamos a leer, en el que creo que alguien que escribe el índice fue demandado por la Fundación Urantia y en ese juicio entonces se encuentran documentos que pueden ser interesantes, tal vez creíbles unos, otros no, sobre todo este proceso de revelación del libro Urantia. Solo eso para complementar lo de José Manuel. Gracias. Gracias, Gabrielito. Adelante, Maricé. Yo tengo una pregunta para Gabriel. Es que no sé cuál título dijo del el libro que escribió Harold. No conozco traducción en español, pero se llama How to Know, cómo saber, What to Believe, qué creer. How to Know What to Believe, del año 1976. Ok. José Manuel quiere hablar, mi niño. Adelante, José. Hay un trabajo también que hizo Harold Sherman que llama People in Togo, se llama Entubando a Dios. Es muy interesante, también hay cosas ahí acerca de lo que fue el proceso de revelación. Entonces, Entubando. Entubando a Dios, sí. Jova. Por favor, tengan la amabilidad, si van a leer lo de Harold Sherman, con mente abierta, por favor. ¿Sí? Pero el de Entubando a Dios está publicado. Está publicado en inglés, lo puede buscar. Ah, People entonces in tengo que Togo. buscarlo en inglés, el título. Y el What to Know también está solo en inglés. ¿Y sabes el año de Entubando a Dios? Señora, Si sabes el año de Entubando a Dios, el año del libro. no recuerdo. Deja yo averiguo esta semana y coloco en la página. Voy a ver si logro encontrarlo y lo coloco ahí, ¿vale? Gracias. Con mucho gusto. ¿Continuamos, Angelita? Sí, señor, está buscando a Harold, ¿qué? Sherman. Sherman. Tiene el apellido de un general de la Guerra Civil Americana. Ok, sí tiene unos audiolibros en YouTube, pero creo que están en inglés. Bueno, miraremos después. Poco después, en una de las sesiones nocturnas con el sujeto, Sadler y Lena se toparon con una ser particularmente electrizante, que afirmaba ser de un remoto planeta. Este ser les suscitó un gran interés por sus comentarios. Cuando estaba a punto de irse, Sadler le desafió diciendo: ¿cómo puedes probar que eres quien dices ser? Este le respondió: no puedo probarlo, pero tú no puedes probar lo contrario. El ser entonces dejó atónitos a ambos doctores diciendo:
Sin embargo, acabo de recibir permiso para contestarte 46 de las 52 preguntas que tienes en la mente. Lena dijo sorprendida, pero ¿por qué, Will? Tú no tienes esas preguntas, ¿no es verdad? Sadler se vio obligado a admitir. Sí las tengo, Lena. Y su número exacto es 52. Aquel increíble ser, tal como había prometido, comenzó entonces a dar respuestas a aquellas 46 preguntas. Entonces hizo una advertencia. Si supieran con quién están en contacto, no me harían preguntas tan triviales, sino preguntas cuyas respuestas fueran de un valor supremo para la raza humana. Y es aquí donde yo me pregunto, pasaron 20 años, ¿qué entrenamiento les dieron? ¿Y por qué hasta el año 26 hacen esas preguntas? Alguien que me pueda ayudar. Yo también me pregunto lo mismo. ¿Por qué pasaron 20 años para empezar a formular las preguntas? Perdón. ¿Y por qué no me pusieron esa papaya a mí para preguntar? Bueno, Gabriel. Bueno, Perdón, hay yo una sé, cosa. Angelita, ¿me ayudas un momentico? Mientras que hago una cosita, ¿me ayudas un momentico, por favor? Por supuesto, cariño. Don Gabriel, adelante. no, pues me dejas me deja con los churros hechos, Wilson, pues él hace la pregunta y se me va. Pero bueno, después le cuentas a Angelita. Ya, pero bueno, yo pienso que porque el entrenamiento de 18 años o 20 años, sencillamente porque era un tema tan trascendente, tan importante, una quinta revelación. Entonces, somos humanos, tenemos muchas fallas, tenemos que prepararnos mucho. Nosotros que estamos leyendo, estudiando el libro Durantia, cada vez que lo volvemos a leer vamos descubriendo nuevas cosas. Entonces pueden imaginarse el recibir o ser los partícipes de la creación de una revelación. ¿No necesita entrenamiento? Yo creo que sí. Y ellos lo hicieron en un tiempo récord. Es mi opinión. Gracias. Por aquí Lucy nos dice, eran cabezadura e incrédulos, por eso se tomó tanto tiempo. Ay, mi niña Marine, bonita, adelante. Pues un poco lo que dijo Gabriel, creo que la respuesta es bastante sencilla y quizás en un video que estaba viendo sobre eso, hay una parte donde dicen que en esos 20 años estuvieron transformando la base de todas sus creencias filosóficas y espirituales para poder comprender la esencia del mensaje que estaban recibiendo. Que nos parece mucho, 20 años, pero a ver, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros con el libro y todavía estamos en periodo inicial? Entonces, 20 años quizás no sea nada, aunque nos parezca mucho. Entonces Entonces, entiendo, según lo que ustedes han dicho, que no era tanto el entrenamiento para formular las preguntas de fondo, sino para preparar una mente a recibir y comprender las respuestas. exactamente, transformar las creencias filosóficas y espirituales que tenían para poder aceptar estas nuevas, revelaciones. Ok, Ujú. me queda entendido Perdón un porque el ratito. trecho del tiempo. Complementando lo de Marinet, también dense cuenta qué fue lo que sucedió en esos 20 primeros años, el A inicio ver, del ¿qué siglo sucedió? XX. Cuéntanos. El resumen es un poquitico lo que sucedió. Bueno, ok. Se descubre la radiación. Se descubre que el hombre puede volar. Se descubre luego la radiografía, las teorías de Einstein, que fueron ya en 1914, Freud con sus teorías el psicoanálisis,
en la parte científica hubo una gran explosión de gente muy sabia en todos esos años, ¿no? Y que nacieron en esos años. O sea, el, el, ¿qué más pasó? La Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eso cambió el mapa de todo el mundo. Entonces había muchas cosas en las que debían haber estado también ocupados el Qué ser humano. interesante, Gabriel. Qué interesante. Muchas gracias. Me aportaste bastante, te agradezco. Bueno, Wilson sigue ocupado, entonces Bernardo, adelante. Sí, me llama la atención, a mí por lo menos, igual que en la cuarta revelación, finalmente se le entrega a los gentiles, la cuarta revelación se les entrega a los gentiles para que sean los protagonistas del desarrollo espiritual del planeta. Aquí, en la quinta revelación, se le entrega a la ciencia, porque me llama la atención porque se le podría haber entregado a la filosofía o al mundo de la filosofía o de la religión, pero no se hace así, se le entrega a la ciencia. Quizás porque la religión estaba tan, incluso la filosofía, estaba tan cristalizada, estaba tan dogmatizada, ¿no? que, que seguramente ellos, son especulaciones mías, pero que creo que ellos comprendían que no, que en ese campo la revelación fracasaría o no tendría garantías, ¿no? de desarrollarse. Y me llama especialmente la atención que fue entregada a la ciencia, ¿no? A gente que estaba pues ansiosa de descubrimiento, ¿no? Y yo creo que esa fue la mejor vía para llegar a donde hoy estamos, que es que se le entregara a la ciencia. Gracias. Qué bien. Gracias, Bernardo. Bueno, entonces, continuamos con la lectura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo va el tema? ¿Está interesante o no? Bastante interesante. Bueno, eh, ya vamos a leer directamente el documento. Angelita, ¿me ayudas, por favor? Con mucho gusto. La comisión de contacto. Tras esa afirmación, ocurrida probablemente con posterioridad a 1924, podemos tener una razonable certeza de que el grupo que se llegaría a convertir en la comisión de contacto se compondría del Dr. Sadler, que tendría entonces unos 48 años de edad, de su esposa, la doctora Lena, también de 48 años, de Anna Bell Kellogg, de 49 años, hermana de Lena, y de su marido Wilfred Koster Kellogg, de 50. Emma Louise Christensen, de 36 años, sería igualmente parte de la comisión de contacto porque en diciembre de 1923 ya había sido adoptada por los Sadler. Bill Sadler no estuvo presente en la sesión descrita del ser electrizante, sino que se refiere a este hecho como sabiéndolo de oídas. Clyde Bedell menciona en su entrevista de 1983 que los Kellogg tenían una hija que muy raras veces asistía a las sesiones con la persona de contacto. Bedell recuerda vagamente a otro doctor que pudo haber asistido de forma esporádica esos primeros días, Mark Kuliek. Piensa que se trata del doctor Meyer Salomón, neurólogo y profesor en la Facultad de Medicina de Northwestern University, que escribió la introducción de Mind and Mischief. Esta señora que aparece acá, Emma Louise Christensen, ¿alguien sabe quién es? ¿De dónde salió? No, no lo había escuchado nombrar. Adelante, Gabrielito. Ella es la famosa, la Christie. La Christie es la que formó parte de la comisión de contacto. Calculo que también ha de haber sido uno de los, haber tenido, o ha de haber formado parte también de los cuerpos de reservas del destino. Ella mecanografió todo el libro Urantia y bueno, esto lo investigué yo después de la lectura. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿No?
La Christie tenía 6 hermanos, era de otro estado, ahorita no recuerdo a qué otro estado, se fue allá a Chicago, entonces trabajaba en un banco y mientras estaba haciendo una visita, creo que no se conocían con los Sadler. Bueno, en un trayecto que ella tenía que seguir a pie, fue atropellada, ¿no? Nada de gravedad, la llevaron al hospital y ahí es donde conoce a la doctora Lena. Entonces parece que hubo una gran química con ella, ¿no? Hicieron una gran amistad, siempre parece que uno de los biógrafos dicen que Lena siempre quiso tener una hija mujer, no lo tuvo, solamente al Junior. Y pasó a vivir donde los Sadler, se metió en todo este tema y fue una persona muy, muy valiosa en el desarrollo de este proceso que nos está hablando ahorita este historiador. Ella es la famosa Christie. Gracias, Gabrielita. Marcelino se nos fue. No, hace rato. No ve la paz que tenía este grupo. No digas eso. No, todos saben que es un chiste. Nosotros amamos, yo amo a Marcelino y me hace mucha falta. Dale, pues. En esos momentos, la actitud de Bill Sadler hacia la revelación se explica bien en las palabras de su padre, el doctor Sadler, escritas a comienzos de 1958. Cuando mi hijo vino de los Marines con permiso para leer los escritos de Urantia, la primera pregunta que me hizo fue: papá, ¿hay alguien sacando dinero de esto? Yo le contesté: no, hijo, todo lo contrario. Hay un gran número de personas poniéndole dinero. Con el tiempo, Bill Sadler se convirtió en un dedicado miembro de la Comisión de Contacto, un estudioso de los escritos y, muy posiblemente, el primer filósofo urantiano. Finalmente, la Comisión de Contacto que presenció la conclusión de los escritos tenía 6 miembros: William Sadler y Lena C. Sadler, Wilfred y Anna Bell Kellogg, Emma Christensen o Christie y Bill Sadler. Sin embargo, Lena Sadler no vivió lo suficiente para ver el libro publicado porque murió en 1939. Fueran quienes fueran los que estuvieron presentes en el momento en que el visitante celestial realizó tan drástica afirmación, aquello pareció tomarse como un reto y como una reprimenda. Se cuenta que aquella tarde William S.C. Sadler dijo: ellos lo han querido, hagámosles preguntas que ningún humano pueda contestar. Se había establecido el escenario. Muy pronto, en una de las reuniones del foro, una pregunta hecha por casualidad por uno de sus miembros a William Sadler desencadenaría una serie de nuevos acontecimientos que cambiaría el tono casual e informal del té de los domingos. El foro estaba a punto de encontrarse con el destino. Capítulo 4. Hay un extraño caso que todavía no he podido resolver. Poco después del encuentro con el electrizante ser que hablaba a través del sujeto dormido y que aseguraba ser de otro mundo, el doctor Sadler se dispuso a dar al foro una serie de charlas sobre higiene mental. Al acercarse al atril ese domingo por la tarde, uno de los asistentes le preguntó si tenía alguna información sobre alguien con poderes paranormales que se había anunciado en el periódico y que actuaba en el centro de Chicago. Sadler dijo que no y añadió: con una o dos excepciones, todos los fenómenos paranormales que he investigado resultaron ser fraudes conscientes o inconscientes. Algunos fueron deliberados y otros fueron casos extraños en los que la persona que realizaba dichos fenómenos era víctima del engaño de su propio subconsciente. Pero, ¿cuáles son esas excepciones?, preguntó otro miembro del grupo.
Sería muy interesante, doctor, si nos contara más sobre esos casos que no ha podido resolver. Hay un extraño caso que todavía no he podido resolver, contestó Sadler. Estoy actualmente trabajando en él. Le pidió entonces a Lena que le acercara algunas notas que ella había tomado durante una reciente sesión con el sujeto dormido. Se debe indicar que en ese momento no existía secreto en relación al caso, a no ser el meramente profesional del anonimato. Los escritos de Urantia aún no habían comenzado a aparecer. Lena Sadler comenzó a leer estas notas al fascinado grupo. Más tarde, Sadler comentó ante la vívida reacción de la asamblea lo siguiente: el grupo ha manifestado tanto interés por el caso que nunca pude llegar a dar las charlas sobre salud mental que había planeado. Las charlas comenzaron entonces a centrarse en fenómenos paranormales. Algunas semanas más tarde, los Sadler recibirían aquellas palabras desafiantes del electrizante ser para que hicieran preguntas de mayor relevancia. Sadler entonces decidió comentar a los miembros del foro lo sucedido con aquel supuesto visitante celestial y les pidió que le ayudaran a formular las preguntas más difíciles que pudieran pensar y traerlas el siguiente domingo. Una vez puestos de acuerdo, decidieron comenzar con cuestiones sobre los orígenes del cosmos, de la deidad, de la creación y de otros temas que sobrepasaran el conocimiento de la humanidad en aquel momento. El siguiente domingo se trajeron cientos de preguntas que durante varios días se ordenaron y clasificaron, y se descartaron las duplicadas. Así pues, en diciembre de 1924, respondiendo a aquel reto de origen celestial, en la siguiente sesión con el sujeto dormido, los Sadler se prepararon para realizar un gran número de preguntas, esperando poder poner en evidencia a aquellas supuestas inteligencias superiores. Sadler estaba listo para el ataque, con 181 preguntas de bastante profundidad. La primera de estas preguntas fue: ¿existe verdaderamente Dios? Y si es así, ¿cómo es? Sin embargo, pasaron semanas hasta que ocurriera algo. Un día, a las 6 de la mañana, sonó el teléfono. Era la esposa del sujeto dormido. Por favor, vengan rápido, dijo. ¿Qué sucede?, preguntó Sadler. Ha entrado en estado de sueño. Está dormido, pero eso no es todo, contestó. Por favor, vengan aquí pronto. Los Sadler se vistieron como bomberos voluntarios y se apresuraron hasta la casa. Cuando llegaron, estaban sin respiración, pero embargados por una gran curiosidad. La señora les condujo hasta un escritorio en el estudio. Cogió un voluminoso manuscrito y se lo entregó a Sadler. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó el doctor. No lo sé, dijo la consternada señora. Mientras dormía, mi marido hizo unos extraños ruidos que me despertaron. Entonces descubrí esto en su escritorio. ¿Se ha levantado de la cama?, preguntó Sadler. No que yo sepa, y no sé cómo se hubiera podido levantar de la cama sin que yo me diera cuenta. Además, está todavía dormido. No sé cómo ha podido hacerlo. Los Adler comenzaron a examinar las casi 500 páginas del texto escrito a mano con letra muy ajustada. El manuscrito parecía dar respuesta a las 181 preguntas que Sadler había recogido en el foro. Los Adler, asombrados, fueron al dormitorio. El sujeto estaba en un sueño normal en ese momento y se despertó con facilidad. ¿Sabe lo que ha estado haciendo durante el sueño?, preguntó Sadler. No he estado haciendo nada, contestó él. Pues claro que sí. ¿No ha escrito esto?, le preguntó Sadler.
No, no he escrito nada. Sadler telefoneó a su despacho y le pidió a Christie que le trajera inmediatamente un aparato que se usaba para comprobar la fatiga muscular. Pensó que si aquella persona había escrito realmente el documento aquella noche, su brazo mostraría muestras de agotamiento. Pero cuando llegó Christie y se le realizó aquella prueba, pudo comprobar que no había muestra alguna de agotamiento muscular. Con permiso del matrimonio, los Sadler se llevaron el manuscrito para pasarlo a máquina. El asombroso manuscrito. Es necesario indicar que los acontecimientos habían tomado un inesperado giro. Sorprendentemente, lo sucedido difería por completo de las primeras sesiones orales con el paciente, cuando Lena Sadler tomaba sus notas. Pero a pesar de que lo ocurrido desafiaba de nuevo la objetividad científica de Sadler, el doctor seguía decidido a encontrar una explicación verosímil a todo aquello. No obstante, se encontraba totalmente confundido y no era un hombre acostumbrado a sentirse de esa manera. Aquel caso no acababa de tener características de escritura automática y su análisis resultaba ser más complejo de lo que inicialmente había creído. Además del hecho de que, como se habían contestado a las preguntas del foro y el prodigioso contenido del manuscrito, había otras cuestiones. Sadler calculaba que una persona escribiendo rápido hubiese tardado entre 7 y 8 horas en redactar aquel documento, pero no se podía olvidar el contenido del material, que era de tal profundidad y brillantez intelectual que Sadler tenía dudas que alguien tuviese la capacidad para generarlo con tanta celeridad. Los doctores también contemplaron la posibilidad de que alguien hubiese preparado aquello durante varias semanas o meses y de que todo fuese un engaño. Como científicos que eran, su siguiente paso fue llevar el manuscrito a expertos en grafología para comprobar si lo había escrito aquel hombre. Si esto era así, no había más remedio que concluir o que era producto de escritura automática inconsciente o se trataba de un texto escrito de forma deliberada a pesar de lo que parecía ser el testimonio franco de aquel hombre y de su esposa. Pero los grafólogos consultados afirmaron que la persona no había escrito aquel texto, que no había escrito aquel texto, tal como mencionaba Sprunger, que lo supo a través de una conversación mantenida muchos años después en Culver, Indiana, con Clara, una contable titulada y miembro de su congregación. Clara, años antes, cuando trabajaba en Chicago, había ido a la consulta de los Adler para recibir tratamiento y asistió al foro invitada por ellos. Pero no solo comprobó la escritura del hombre, sino también la de su esposa, determinándose finalmente que no se conocía quién había escrito el manuscrito. Markuliec escribe en su Birth of Revelation: aunque el doctor Sadler se refiere a los mensajes escritos de la persona de contacto en The Man at Mischief, los grafólogos habían determinado que la letra del texto no era del sujeto humano ni la de nadie cercano a él. El grupo de contacto especuló con la posibilidad de que hubiera sido escrito por los medianos secundarios. Podemos suponer con cierta seguridad la razón por la que el grupo de contacto había creído que un mediano secundario había escrito físicamente los escritos a través de History 2. Sabemos que todos los intentos, observaciones e investigaciones realizadas para descubrir el método usado en la escritura de los mensajes fracasaron por completo. La cuestión de la letra del manuscrito
Sin embargo, no todos los urantianos creen que la letra original del manuscrito tiene un origen desconocido. Hay quien cree, no cuestionando con ello la revelación, que fue aquel hombre quien escribió el manuscrito, a pesar del hecho de que nadie le vio jamás escribir nada. Bill Sadler se refiere a este hecho en una mencionada grabación magnetofónica de la siguiente manera, al preguntársele si el texto estaba escrito a lápiz. ¿Todo se escribió a lápiz? Sí, todo está escrito con la letra de esta persona que comentó arrepentido. Si alguna vez quieren hacer uso de mi cuenta corriente, yo estoy acabado porque el banco pagará con esa firma. No está muy claro qué quiso decir con esa firma. Parece ilógico con la preocupación existente respecto a su anonimato que el mediano firmara en el texto con el nombre del sujeto. También, a pesar de que este comentario apunta al hecho de que la letra del texto y la del sujeto dormido eran las mismas. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se dijo esto, ya que antes, en la misma grabación, afirma que nadie vio nunca escribir al sujeto dormido. Ahora bien, durante todos estos años, nunca se le vio a dicha persona, a quien el libro se refiere, escribir ni un solo escrito. Y no creo que no nos pusiéramos zapatos con suelas de gomas para mirar. Si los escribió, lo único que puedo decir es que fue más listo que todos nosotros. Nunca se le observó escribiéndolos. Se dice que el miembro del foro llamado Hermann Schell mencionó que ellos incluso siguieron a esta persona a su trabajo, tratando de cazarlo, escribiendo el texto. Incluso el polémico Harold Sherman escribió que la persona estaba dormida en la cama con su esposa al mismo tiempo que se le supone estaba escribiendo. ¿Cómo entonces se escribieron los escritos? Bill Sadler expone una sorprendente teoría que analizaremos en más detalle en el próximo capítulo. Esta es mi teoría. Quiero que visualices varios puntos en el espacio. Llamaremos punto A, punto B, punto C y punto D. Creo que los escritos fueron dictados u originados en punto A. Y creo que si hubiéramos podido estar presentes en punto A, cuando alguno de estos escritos se estaban escribiendo, no hubiésemos visto nada. En el punto A es quizás el consejero divino quien firma el escrito. Bill Sadler entonces se pone a comentar los problemas de la traducción de la lengua de Ubersa, la capital del suprauniverso de Orbotón, a la lengua de Ciudad de Salvación, nuestro universo local, y finalmente al inglés. Continúa entonces con su teoría de cómo los escritos se materializaron. Ahora bien, uno podría ver algo en el punto B, pero sería muy borroso. Se vería a un hombre dormido, a una persona de apariencia normal, no haciendo nada. Ahora, sería emocionante poder estar en el punto C. ¿Recordáis el día de la resurrección? Los soldados vieron la piedra moverse aparentemente sola. Bien, estaban empujando a aquella piedra medianos secundarios que son seres incorpóreos que pueden manejar sustancias físicas. En el punto C, creo que se podría haber visto un fenómeno emocionante, un lápiz moviéndose sobre el papel sin ningún medio visible que lo impulsara. Allí fue donde el hecho físico de la escritura se consumó. Hay muchos estudiosos urantianos que creen que no fue el sujeto, sino algún mediano secundario quien escribió los escritos.
Seguramente los medianos podían haber copiado la letra de esta persona si lo hubiesen deseado, pero ¿con qué fin? Esto no solo podía haber puesto en riesgo su objetivo de preservar desconocida su identidad, sino que hubiese significado una intrusión en la mente humana, algo contrario a la filosofía de los escritos. Adelante, Maricé. Que complique. Pero está buena la historia, está chévere. Tengo una pregunta. Bueno, no, una apunte de... que vuelvas al texto, por favor, porque me parece importante lo que dice en el párrafo de los problemas de traducción. Primero, o sea, del punto A, el consejero divino, ¿no? Y luego, luego los problemas de traducción de la lengua que se utiliza en Ubersa, ¿no? Ese. O sea, los problemas de la traducción de la lengua de Ubersa, la capital del suprauniverso de Orbonton, a la lengua de Ciudad de Salvación, nuestro universo local. O sea, primero esa traducción de la lengua de Ubersa a la lengua de la Ciudad de Salvación. Y luego, que es nuestro sistema universo local. Y luego al inglés. Y luego hay que tener en cuenta la traducción al castellano. Y luego las traducciones a todas las lenguas que hay en Urantia. Creo que eso es muy importante. José Manuel. José Manuel, ¿quieres hablar, cierto? Gabriel, adelante. Bueno, si tomamos en cuenta una cosa, ¿no? Cuando llegamos a los mundos de estancia, tenemos nosotros hay que aprender el lenguaje del sistema. Y cuando estamos ya a punto de salir de los mundos de estancia, si más no me equivoco, ya nosotros tenemos que dominar el idioma de Nevadón. Y cuando ya estamos alcanzando la capital de nuestro universo, tenemos que ya dominar el idioma de Ubersa, que es del superuniverso. Estos seres o algunos de los reveladores son de alta gama espiritual, así lo llamo yo, ¿ya? Y manejan, como ellos son los que escriben algunos de los documentos, entonces lo escriben en el idioma de Ubersa, que tiene que ser traducido al de Nevadón, luego al de nuestra sistema, y de allí al inglés en nuestro planeta. Entonces, creo que se refiere a eso, ¿no? Esas traducciones que se dan. Sí, pero los escritos, bueno, pues Manuel estaba levantando la mano, pero los escritos aparecen en lengua inglesa. Cuando en la casa del durmiente dormido, o sea, en el escritorio, aparecen en lengua inglesa. Ya la traducción está hecha. Así es, está hecha ya la Claro, traducción. ya estaba hecha. Que creo que contesto a Marisé. No es que vinieran aquí en lengua de Ubersa, no, no. Ni mucho menos, ya venían en inglés. ¿Sabes? José Manuel está levantando la mano. Adelante, José Manuel. ¿Ya tienes abierto el micrófono? Profe. José Manuel, abre el micrófono. Ya, ¿me escucha? Sí, señor. Gracias. Bueno, con referencia, antes que nos olvide, a la pregunta que hizo el profesor Wilson, con referencia a qué había pasado en esos 20 años, ¿cierto? En el capítulo 5 de Historia Escritos de Urantia, de Larry Muller, está la respuesta, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, utilizaron el idioma de Ubersa, del Salvington, de la constelación, y por último, el idioma Satania. Fueron 4 idiomas. Bill Sadler sostenía que de la revelación del 100% se comenzó a perder al pasar de un idioma a otro, ya que únicamente disfrutamos
escasamente de un 1% de ese 10% que llegó. ¿Mm? Se me hace ese dato como interesante. Sin embargo, a pesar de eso, el libro es muy conciso, preciso, ¿sí? En ese aspecto. Mm, ese es lo que puedo decir en este momento acerca de lo que había preguntado Ay, Wilson. José Manuel, qué pena, ¿me repites el documento donde está la Eh, explicación de los 20 años? Eso está en el documento 5, lo que estaba Gracias, preguntando el profe Wilson, que qué ha pasado en gracias. esos 20 años. Ahí están las respuestas. Gracias, profe. Mucho gusto. Octavio, Hermanitos, ¿cómo están? Buen día. Gusto, gusto en verlos y sobre todo ver el esfuerzo que estamos haciendo para entender cómo fue lo de la entrega del libro. Pero fíjese que a mí me pasa algo, ¿cómo explicarle? Que me da mucha certeza de que de alguna manera tenía que ser. Yo siento que este tipo de investigación en cuanto a cómo se dio el libro y el proceso que tuvo y todo, sería, espero explicarme, mi tesis, sería si no tuviéramos como una información anterior a esto, perdón, una información que viene en el libro, ¿sí? Entonces sí, sería como un poquito minucioso estar viendo cómo se dieron las cosas, pero el mismo libro lo dice. Por ejemplo, mire, en el prólogo dice, el cuerpo de Orbortón de Reveladores de la Verdad ha sido autorizado a traducir al idioma inglés de Urantia. Este prólogo no es, por lo tanto, una declaración completa en sí misma. Tan solo constituye una guía definitiva designada para asistir a aquellos que leerán los documentos acompañantes, que es lo que toda la mañana hemos estado hablando, de cómo se dieron, que tratan de la deidad y del universo de los universos, formulados por una comisión de Orbortón enviada a Urantia con este propósito. O sea, como iban a llegar, pues a lo mejor no nos los dicen, pero fueron ordenados, o sea, que fue ordenado que se nos hiciera llegar. Entonces, yo voy a esto, está un poquito complejo a veces el entendimiento de cómo se entregaron, se publicaron, cómo se tradujeron, cómo se escribieron, porque ahí hay muchas dudas. Pero cuando yo leo esto, a mí me da como confianza de que como fueron enviados, o sea, fueron autorizados, ya lo demás como que pierde un poquito de detalle, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, yo he visto que a veces hay muchas reuniones que por la traducción del libro, espero explicarme. Entonces a veces están diciendo que las traducciones están mal, que hay que hacer una sola, que la del 93, que la última, no recuerdo qué año fue, y veo que como que entran en esos detalles. Si nosotros tenemos la revelación, porque aquí dice que fueron autorizados, fíjese, para transmitir nuestro objetivo utilizando símbolos verbales del idioma inglés. Entonces, si nosotros tenemos la información del idioma inglés, siento que a veces ya no es tan importante estarnos peleando, no porque estamos peleando ahorita, de que las traducciones están mal hechas, simplemente se va uno a la fuente, un original que es del inglés, y pues ya tú de forma personal sacas la conclusión. Entonces, Está bien. perdón por todo este rollo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la verdad los documentos se nos fueron enviados y fueron autorizados por seres celestiales. Como hayan llegado, pues tal vez no tiene tanta importancia. Lo bueno es que los tenemos. Y ahora, si al leerlos en nuestro interior nos damos cuenta que están hermosamente detallados, que siente uno que es la verdad y nos da sustento para todo lo que ahí dice, pues qué maravilloso, ¿no? Todo. Espero haber contribuido en algo. Muchas gracias. Buen día. gracias, Octavio. O sea, tú lo que quieres decir es que si el Espíritu de la verdad nos dice que los escritos nos llegan, pues está actuando ahí ese maravilloso regalo que nos dejó Micael. Adelante, Marinet. Que iba a contestarle un poco a
Octavio, que sí, la revelación no fue dada en idioma inglés. Ese es el idioma original, pero a ver, ¿cuántos idiomas hay en el planeta? Entonces, digamos, la revelación original probablemente sea infalible, pero todo lo que los humanos hagamos con respecto a esa revelación es falible, tiene margen de error. Entonces no podemos decir que hay una traducción en este momento que esté perfectamente elaborada, como de hecho hay una, la última, que no solamente no está elaborada de manera correcta, sino con tergiversaciones acerca de los conceptos. Entonces, por supuesto que hay errores en ese sentido, sin duda alguna. La infalible es la original. Entonces, además, todo lo que esté relacionado con la quinta revelación, para mí es importante, como esta historia de cómo ocurrieron los hechos. Entonces, no hay que, digamos, desestimar las cosas. Eso era. Gracias, Marinet. Leonardo, adelante, mi amigo. Sí, sobre el tema de las traducciones y demás. Cuando hablaba antes de la socialización de la revelación, este es otro tema importante, porque esto solo es el principio. Fijaros que estamos en el principio y fijaros ya los problemas que han surgido con el tema de la traducción del libro, ¿vale? Ya han surgido problemas importantes. Pues imaginaros cuando esto vaya creciendo, ¿vale? Y se vayan creando grupos importantes de gran cantidad de gente, ¿vale? Y empiecen a interpretar la relación a su manera y empiecen a interpretar incluso la traducción a su forma, a su manera. Los libros que pueden salir. Van a salir, bueno, entonces, de ahí la importancia de organizar, de hacer un organigrama estructural de la quinta revelación, ¿vale? Sin llegar, que nadie se asuste, sin llegar a iglesias, sin llegar a religiones, sin llegar a nada de eso. Yo no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de una organización estructural. Porque si no se hace, van a surgir muchísimos problemas. Entre ellos el problema de las traducciones del libro, tal. Este se va a hacer gigante en cuanto empieza a crecer el movimiento urantiano, se va a hacer gigante. Pero van a surgir otros muchos problemas, aún mayores. Por ejemplo, si vosotros fijáis en la religión cristiana, ¿cómo frena la religión cristiana que la Biblia, Nuevo Testamento, se siga tergiversando, se siga modificando al antojo de interpretación de otras personas? Por lo que la Iglesia cristiana dice, este libro es sagrado, ¿vale? Desde mi punto de vista, es una tontería, una idiotez, ¿no? Pero no es tanto una idiotez en el sentido de conservar ese libro sin modificaciones, ¿vale? ¿Vale? Ellos consiguen eso diciendo, esto es sagrado, esta es la palabra de Dios. Y llegan a ese fin con ese pensamiento, ¿vale? Haciendo tal dogma, ¿no? Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que el libro no se siga modificando al antojo de la interpretación de los millones y millones de grupos de estudios y de asociaciones que van a surgir en los próximos años? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero no solo es esta la cuestión en cuanto a la socialización de la quinta revelación. Es que hay muchos más problemas y van a surgir muchas más cosas. Porque si todos estamos unidos en un organigrama, en una estructura, todos unidos, ¿vale? En una estructura piramidal, sin llegar, ya te digo, que nadie se asuste, sin llegar a religión ni a nada de esto, pero necesaria. Porque esto que estamos viendo ahora, los escritos de Urantia por un lado, la relación, la traducción del 21, tal. Esto solo es la punta del iceberg, la punta del iceberg. Van a surgir problemas mucho mayores y la única solución a esto es un organigrama, una estructura organizada, firme, con firmes pilares que sepa sostener
a todos los grupos y a todas las asociaciones que van a salir. Porque si no se hace, pues va a ser una desorganización, un caos, ¿vale? Y esto es una asignatura pendiente y se tiene que hacer. Porque yo, bueno, yo hace poco tuve, hablando de esto, en otro grupo, bueno, se formó un tinglao, se formó una discrepancia allí entre los que creían que no a una estructura organizada y tal, porque yo era partidario de una estructura organizada, pero bueno, pero hay que tomar muy en serio, como yo decía, la socialización de la quinta revelación. Fijaos, leer los documentos, fijaos cómo ya la cuarta revelación empieza a socializarse en la vida de Jesús. Los partidarios, los seguidores de Juan el Bautista, con los seguidores de Jesús, se empiezan allá a reunir y empiezan a socializar la religión, la cuarta revelación, ¿vale? Y luego en los documentos 195, 196, ya te explican y te relatan cómo sucedió todo, ¿no? Como Pablo de Tarso, Pedro por un lado y Pablo de Tarso unidos, forman la religión cristiana, y cómo otras tendencias fracasaron y por qué fracasaron, las corrientes de Abner o incluso de Tomás y de Natanael, que eran más afines y más fieles a la doctrina de Jesús, pero que fracasaron por ciertos motivos, ¿no? Pues nosotros tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender del pasado y de los errores que otros cometieron a la hora de nosotros hacer nuestro organigrama, nuestra estructura. Pero que es necesario hacer nuestra estructura es algo pendiente y que si queremos que la revelación sea una revelación organizada, organizada y no improvisada como le ocurrió al cristianismo. Es muy importante. Y en el tema de la traducción, como ha dicho Marinet, que somos imperfectos, hay que recordarlos, imperfectos, y millones de personas imperfectas con sus propias interpretaciones de la revelación, van a surgir cosas que ahora que te pueden parecer increíbles. Van a aparecer, de verdad. Entonces, como eso no se regule, como eso no se organice, ¿vale? Vamos a llevarlo, pero muy mal. Gracias, Bernardo. Gracias. Gabrielito, adelante. Bueno, de una manera breve, y creo que sí tiene relación con lo que estamos haciendo en esta reunión. Entonces, dos cosas. Voy a leer un pensamiento de Meredith Justin Sprunger, que es uno de los historiadores de cómo se dieron los libros de Urantia. Y él concluye: no hay que convertirse en fundamentalista del libro de Urantia, que creen en una inspiración literal. El propósito primordial es incrementar la percepción espiritual, expandiendo el paradigma espiritual. Bueno, con mucha pena les dejo ese pensamiento, pero con mucha pena ya tengo que retirarme. Nos vemos el próximo sábado por mi parte y muchas gracias. Gracias, feliz de estar Gabrielito. con ustedes. Ya vamos a terminar. Adelante, Octavio, y Maricé cierra el programa. Adelante, Octavio. Yo por eso insisto mucho en que debemos darle más fuerza a la revelación en inglés. ¿Por qué? Porque todos nuestros esfuerzos que hagamos para traducir y tratar de hacer una traducción lo más perfecta posible va a ser imposible, porque cada idiosincrasia de cada nación o de cada pueblo es diferente. E inclusive va a haber sectores de lectores del libro de Urantia que se van a separar y van a hacer sus propios ajustes para poder manipular a ciertos grupos, para poder controlarlos, que es lo que pasa con la Biblia. La Biblia hay muchas versiones, cada agrupación hace su versión con ciertas situaciones muy particulares para que cada quien pueda como preservar ese sector de feligreses o de agremiados. Por eso los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, los mormones tienen su propia Biblia, los evangélicos también dicen tener su propia Biblia, algunos sectores de los cuerpos católicos también tienen su propia Biblia. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, nunca vamos a cambiar como género humano. Entonces,
yo les puedo asegurar que eso va a pasar siempre. Y entre más se vaya conociendo el libro Urantia, más diferencias va a haber y más acomodos va a haber. Por eso yo insisto en que nosotros nos vamos a ir de aquí porque ya no somos niños, ya somos personas que estamos ya por salir, algunos, otros van a tardar un poquito más, pero nuestra naturaleza sí es y nunca va a haber, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Aunque la organización de alguna manera, si ahorita no se pudo traducir un libro y hay este tipo de diferencias que nada más todavía son unos pocos miembros y hay descontento, ahora imagínense en un grupo mucho más numeroso, va a ser imposible. Por eso, para mí lo importante es la revelación en inglés y si se tuviera alguna duda, algún problema, pues remitirse a ese documento. Yo eso pienso, claro, puede haber otras opiniones, pero dada lo que yo he vivido y he entendido en la naturaleza humana, es lo que siempre va a pasar. Y referente a lo de los documentos, cómo se entregaron, sí es correcto lo que decía la hermanita. Es importante saber cómo se entregaron, tratar de entender y de poder darle cierta coherencia y entendimiento profundo a cómo se entregaron el libro, cuál fue el proceso y todo. Pero cuando tú lees el libro de Urantia, ¿sí? Y aparte, te dice el prólogo que fue enviado por seres especiales porque era una misión que ellos tenían, pues ya lo demás es simplemente un proceso histórico que hay que conocer. Gracias. Gracias, Octavio, por el aporte que nos hace siempre. Marinette, te invito a que cierres el programa. Maricé. Maricé, ay, Dios mío, perdón. A ver, que yo he sacado unas conclusiones de lo que apunté. Que no, bueno, no es una estructura piramidal, es una estructura de intercomunicación. Que tenemos que saber lo que habló Tabamantia. Que tenemos que preguntarle a José Manuel varias cosas, como lo que apuntó sobre por qué tardaron 20 años en llegar a llegar a las primeras Preguntas. A las primeras preguntas. Y preguntarle también el próximo día o cuando digáis a qué se refería cuando dijo eso, qué citó. ¿El capítulo 5 del libro de Mulis o el documento 5 del libro de Urantia? Que se nos planteó esa pregunta a varios de nosotros. Y luego eso, que es muy importante lo de las fuentes, de cómo hemos recibido el libro, porque nosotros, como bien habéis indicado, somos finitos, Dios no es finito, y a medida, desde el punto A, como decía el texto, al punto B hay un proceso de comunicación, al punto C hay otro proceso de comunicación, al punto D hay otro proceso de comunicación, y luego al inglés. Y luego, que también es muy importante, como llegó a decir también José Manuel, y pues que tenemos que recurrir a la edición original, la del 55, que está en inglés, para así poder corregir la traducción al español. Y otra pregunta que os hago es si queréis aprender inglés. Para leer, podemos leer en inglés. ¿Y cómo leo en inglés si no sé inglés? Pues aprendes. Pues aprendes. Me tendré que apuntar a la academia. Tan fácil. Tan Me fácil. encantaría hablar inglés, me encantaría, porque creo que es el idioma común, pero hay que aprender. Les enseño inglés paisa. Y acuérdense que cuando salgamos de acá nos toca aprender allí el nuevo lenguaje. Es que cada paso va a ser, no, el de Nevador no, aquí el sistema, cada tiene su idioma, imagínate. Sí. Amigos, cuando llegó el libro de Urantia a Colombia, nos tocó leerlo en inglés absolutamente todo, de tal manera que es la necesidad hacia el paciente. Así es, sí señor, así es don Ramón, efectivamente.
Wilson, Lucy pregunta si vamos a tener un tercer programa sobre esto. Yo creo que sí, es que no vamos sino en la página 45 de 230. Falta cerrar, sí. Me gustaría que de pronto, para no alargar, porque se vuelve monótono y las personas se cansan, de pronto que para el próximo programa que leamos y traemos cada uno haga un aporte y vamos cerrando para poder concluir. ¿Qué opinas, Marinette? ¿Te parece? Digo porque Marinette es muy preparada en todo esto y ya maneja muchos. ¿Les parece? ¿Les parece? Y así, A mí me parece perfecto así. sí, entonces para dentro de 8 días traemos cada uno trae su aporte y vamos concluyendo, si no, no acabamos nunca. Y, Sí. y hay varios temas que tenemos que tratar. Me gustaría tratar el tema de los URMA, que trajo Angelita hoy, los URMA. Ay, Bueno, muchacha, me echó al agua. pero es que, Angelita, hay millones, millones de mundos habitados. ¿Tú crees que solamente de los monitos chiquitos que salió acá? No, eso de cualquier parte salió la vida. Pero eso te lo envié a raíz del gatico que tienes. Sí. Bueno, yo les agradezco mucho por su participación, muy amable por estar con nosotros y no dejen de visitarnos cada sábado. Gracias por existir, que son los seres más hermosos de este universo. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el martes. Igual, Sí, igual, igual. continuamos estudiando el libro de Durantia el miércoles. ¿Qué tienes este miércoles, Angelita? Armando, creo que va a hablar algo sobre las técnicas de la oración, si no estoy mal. Ok. Y aquí nos vemos dentro de 8 días. Oli, Marinette, don Ramón, Bernardo, Que tengáis una Maricel, feliz semana. Dios los bendiga a todos. Adiós. Mi querida Lucy, gracias. José Niño, Siler, los amigos de Siler. Ay, Amandita, ¿a qué horas entró mi Amanda que yo no la había visto? Mira. Ay, sí, estuvo más juiciosa ahí. Ay, qué pena, es que llegué tarde, porque Ay, me mi invitaron querida a un niña. desayuno que terminó casi a las 11 de la mañana. Ay, venga, Wilson, qué pena. Yo cuando hice el chiste de Marcelino es chiste. Sí, sí, Alegra. claro, lo Oh, yo entiendo. amo a este hombre y nos aporta mucho. Bueno, Sino que habla mucho, entonces Bueno, digo, ven la paz. hasta la semana que chao. viene. Nos vemos. Dios los Ok. bendiga a todos. Amores, Amanda, Voy a Amanda, cerrar que entonces. ¿qué dijiste, Maricel? es de Colombia, Amanda. Sí, señora, Amanda, sí, de la hermosa Bogotá, Colombia. una cachaca muy linda, muy querida ella. Ay, tan lindo, gracias. Ujú. Bueno, mis Chao, amores, Ok, feliz fin de semana. chicos, déjense Que de tanta disfruten. miel. chao. Ay, Lucy hermosa. Chao, Ok. gracias a todos y Lucy, gracias por todo lo que nos ayudas y éxitos con tu querido esposo. Ojalá puedas descansar de ese año sabático que necesitas. Ok, gracias. Chao. Dios quiera que así sea. Chao.